Quiero darle la bienvenida a Diego Molano Aponte, fue ministro de la Defensa de Colombia entre el 2021 y el 2022. Exministro, bienvenido, buena tarde. Y Dania, muchas gracias. Un saludo muy especial por esta invitación a NTN 24. Gracias a usted por su tiempo. Un atentado a un representante de la Cámara, 3 horas después de haber enterrado a Miguel Uribe Turbay. ¿Qué nos dice esto? Lo que evidenciamos y está pasando en Colombia es que perdimos el control territorial y la verdadera estrategia detrás de los ceses al fuego es una estrategia electoral que permitió que un gobierno como el del presidente Petro iniciara unos ceses al fuego, supuestamente para hacer diálogos, pero que al final, después de estos 5 ceses al fuego, se iniciaban las conversaciones, se le ordenaba a las fuerzas militares no operar, terminaban las conversaciones y al final quienes quedaron con el control territorial en Colombia fueron las guerrillas, las disidencias de la FARC, el Clan del Golfo y el ELN. Pasamos de tener 150 municipios hace 3 años con presencia de estos grupos criminales y hoy tenemos más de 600. Eso significa la mitad del país, lo cual evidencia que la verdadera estrategia por parte del gobierno Petro era entregar el control territorial a estos grupos guerrilleros con una alerta muy grave, es qué va a pasar en las elecciones, porque nos vamos a enfrentar en unas elecciones en donde las fuerzas militares no fueron capaces de recuperar el territorio porque disminuyeron sus capacidades y vamos a ver atentados como el que vimos ayer en el oriente del país, en Caquetá, y por supuesto unos candidatos de la oposición que no van a poder hacer política, mucho más después del magnicidio como el que se presentó con Miguel Uribe. Vamos a tener, es probable, muy altamente probable, unas elecciones bajo la sombra del fusil. Lo cual no ofrece ninguna garantía para la participación ni de los candidatos ni de los ciudadanos en las votaciones. Exactamente, esto primero en los ciudadanos, porque la forma como operan estos grupos criminales recuperaron el control y ellos ahora llegan a estos municipios después de los ceses al fuego. El jefe de la guerrilla tiene el control territorial, el control del narcotráfico, pero además el control social. Lo que oí este fin de semana precisamente en el sepelio de Miguel Uribe era como un representante de la Cámara me decía que en Medellín estos grupos que participaron de esa paz urbana, parados detrás del presidente Petro, están pidiendo las cédulas a los ciudadanos en Medellín. ¿Eso qué quiere decir? Que quieren influir, generar control social, presión, manipulación durante las elecciones, además de la violencia con la que buscan influir y generar control. Entonces, ese es el primer problema, la libertad que vamos a tener los ciudadanos para elegir bajo la presión de estos grupos, que además son grupos que se franquician. El jefe de la guerrilla en el medio Magdalena Medio, lo que va a hacer es, o ya han hecho, franquician a grupos criminales de microtráfico, la extorsión, el secuestro, cobran el 20% de esas utilidades de negocios criminales, el jefe de la guerrilla, y mantienen el control social sobre las poblaciones colombianas. Eso va a afectar mucho las elecciones. Eso en primer lugar. Y el segundo, usted lo ha señalado claramente, el segundo es a los candidatos. Tenemos una Unidad Nacional de Protección responsable de dar protección a los candidatos, especialmente a la oposición, que falló en este magnicidio, en el caso de Miguel Uribe. ¿Qué decir de los otros candidatos presidenciales y qué decir de los candidatos al Senado y a la Cámara que van a tener que recorrer esos territorios hoy sin garantías de protección de la unidad de protección? Si no le dan la protección a los representantes y senadores actuales, como es el caso que vimos ayer, ¿qué será de los candidatos nuevos de oposición que quieran surgir y plantear sus tesis y sus propuestas en esas regiones de Colombia? ¿Hay conciencia suficiente, tanto en organizaciones políticas como en el país en general? Porque pareciera que no. Definitivamente no. Yo creo que aquí no se han levantado de forma suficiente las alertas. En un artículo reciente que publicábamos en El Tiempo, básicamente lo que queríamos señalar es que el gobierno no puede hacerse el de la vista gorda con este tema de no tener presencia y control de las fuerzas militares en esas zonas. El gobierno tiene que garantizar especialmente un plan democracia con las fuerzas militares, ejército, armada, fuerza aérea y con la policía para que en todos los rincones del país se puedan desarrollar las elecciones
libres, no bajo las sombras del fusil y mucho menos con presiones electorales para que se produzcan resultados en favor de los candidatos del gobierno por parte de los grupos de la guerrilla, como se evidenció y hubo denuncias en las elecciones pasadas. Ahora, me parece que la frase suya, lapidaria por demás sobre las posibilidades de tener unas elecciones bajo la sombra del fusil, porque va a ser el fusil de los grupos criminales y no de las Fuerzas Armadas, exministro. Así es, y parte del problema fundamental es que no solo empoderaron a través de los ceses al fuego el accionar de los grupos criminales, sino que estos hoy se apalancan en grupos locales que franquician a quienes les permiten extorsionar y pagar una parte de esas extorsiones al grupo guerrillero o manejar el microtráfico local, porque eso es lo que está pasando. Mire lo que sucede en Catatumbo, sino que al mismo tiempo disminuyeron las capacidades de la fuerza pública. Mire los ejemplos que tenemos hoy de poco control en la frontera con Venezuela, porque se bajaron las capacidades del ejército en términos de control de entrada y salida del ELN en esa zona, y mucho más hoy que el gobierno supuestamente va a patrullar conjuntamente y hacer operaciones con Venezuela, cuando sabemos que en Venezuela las disidencias de las FARC, una parte, la segunda margen de Italia, está protegida por la Guardia Bolivariana, y el ELN, que tiene el dominio de esa zona, fue el que entró facilitado por la Guardia Bolivariana. Tenemos unas fuerzas militares disminuidas en sus capacidades para garantizar ese plan de democracia, que es el que siempre había garantizado a lo largo de todos estos años, porque tiene presencia y control territorial las armas legítimas del Estado. Ahora, exministro, en estas condiciones que usted describe, ¿cómo ir a elecciones? Es decir, ¿con qué garantías, no? Tenemos que ir a elecciones. Lo que no podemos permitir es que el presidente Petro diga el próximo semestre o a finales de este semestre que por las condiciones de inseguridad no se pueden hacer elecciones, que probablemente es lo que muchos quisieran para alargar el periodo presidencial. Aquí lo que queremos es que se hagan las elecciones y exigir todos los partidos y todos los ciudadanos que se den esas elecciones. Lo que no se puede permitir es que en un momento se diga, no tenemos el control territorial, no están dadas las garantías, mejor pospongámoslas. Aquí tiene que salir todos los partidos, y en especial de la oposición, el Consejo Nacional y la Registraduría, a garantizar que se hagan las elecciones en todos los rincones del país. Pues le agradezco estos minutos. Es Diego Molano, exministro de la Defensa de Colombia. Gracias por acompañarnos. A ti un saludo muy especial y una alerta a los colombianos. Tenemos que exigir votaciones libres en las próximas elecciones, y esas votaciones deben ser bajo el monopolio de las armas de las fuerzas militares y de la policía colombiana, que son legítimas. Pues ojalá y así sea. Muchísimas gracias de nuevo.